La verdad que hacía muchos años que no daba una charla en Barcelona y este es el ámbito adecuado, ¿no? La Casa de la Espiritualidad, para hablar de lo que nos concierne. A través de los años, con la experiencia que me dieron las personas que venían a consultarme por su dolor, descubrí, aprendí que esto que llamamos terapia de vidas pasadas es un camino hacia la luz del alma. Porque finalmente los dolores están en el alma. Los padecemos en el cuerpo físico, los padecemos en la vida cotidiana, pero el dolor está en el alma y por eso mismo es el alma lo que hay que sanar. Seguramente hay otros caminos. Hay muchos caminos en la actualidad para cada persona, de acuerdo a las necesidades de cada uno. Esta, la terapia de vidas pasadas, es uno de esos caminos. Y yo sé que siempre hay alguna controversia sobre si existen o no existen las vidas pasadas. En realidad, cuando trabajamos a nivel terapéutico, eso no importa la creencia que tengamos, porque las experiencias finalmente surgen espontáneas. Y cuando la terapia se llama así, porque inevitablemente en el 90% de los casos siempre surge una experiencia que no pertenece al ámbito de esta vida, pero el objetivo básico de la terapia no es demostrar la existencia de las vidas pasadas, sino sanar los dolores. Entonces, si una persona se sana, no importa lo que haya sucedido, si era o no era, no hacemos esto para comprobar la existencia, que tampoco es un buen método para eso. Lo importante es si las vidas pasadas existen, ¿por qué? Porque este es el tema fundamental. ¿Por qué una vida pasada, algo experimentado en otro cuerpo, por qué me puede estar perjudicando o atormentando en esta vida? Y esto es muy sencillo. La clave para entender por qué sucede esto es que para el alma el tiempo no existe. En la dimensión del alma no existe el tiempo. El tiempo es algo que hemos inventado nosotros, porque es lo que necesitamos para manejarnos en la vida cotidiana, pero en el universo no existe almanaque, no hay calendario, no hay años. Cuando nosotros celebramos la noche vieja y la llegada del año nuevo, al universo no se mueve un pelo, ni se entera de todo el lío que nosotros armamos. Es una cosa que nosotros inventamos y a ese día, o a esa noche, el 31 de diciembre, nosotros le hemos dado un significado particular. Pero para el universo eso no existe. Es más, nosotros tenemos el reloj, esta máquina que mide el tiempo que nosotros hemos inventado, pero es imposible atrapar un segundo y examinarlo en un laboratorio. Nadie nunca ha podido, ya se pasó ese segundo. Es imposible detener el segundo, atraparlo, ponerlo bajo un microscopio, medirlo, a ver qué volumen, qué peso, cuánto mide. Es imposible, eso no existe. Estamos hablando de algo que no existe. Entonces, esto es importante porque, bueno, finalmente estamos atrapados en esta idea porque la necesitamos en nuestra vida cotidiana, porque si no tuviéramos estas coordenadas, ¿no? Jueves, 14 de enero, año 2016, 19 horas, sería imposible que esta conferencia tuviera lugar. Entonces, son coordenadas que nos hemos inventado para la vida práctica, pero para el alma no tiene ningún significado. Entonces, este concepto es importante entenderlo porque si el tiempo no existe, cuando nosotros hablamos de un hecho que ocurrió hace 10.000 años atrás y que para nosotros, desde el punto de vista del cuerpo, parece algo remoto y lejano, resulta que para el alma recién acaba de ocurrir. Ese es el punto fundamental. Y además, como consecuencia de esto, se agrega otra cosa, que cuando hay
experiencias traumáticas que son imposibles de vivir y de sentir y de procesar en todo su contenido, se produce un atrapamiento. ¿Sí? Hay un momento en el cual la conciencia o el alma quedan atrapadas en esa experiencia porque no se pudo resolver satisfactoriamente. Entonces, ¿qué pasa? Que eventualmente el cuerpo se muere, pero la experiencia continúa. ¿Por qué? Porque no existe el tiempo. Entonces, lo que es una eternidad, desde el punto de vista físico, para el alma es un segundo. Si mi papá o mi mamá, seguramente que a alguno de ustedes le habrá pasado, me dio una paliza cuando tenía 5 años, eso acaba de ocurrir. Porque a los 5 años no había forma de poder detener eso. No había forma de procesar eso. O peor aún, un abuso. Es imposible de procesar para un niño de 5, de 8, de 15 o de 20, no importa la edad, es imposible resolver y hacer lo que uno necesitaba hacer en ese momento. Entonces, ¿qué pasa? Aún sin necesidad de ir a vidas pasadas. Si tuve un nacimiento traumático en esta vida, si tuve una infancia difícil en esta vida, si tuve maltrato o abuso, eso significa que aunque pasaron 50 años, eso todavía está ocurriendo. Porque eso acaba de ocurrir hace un segundo, pero todavía no pude sanar eso. Entonces, como no existe el tiempo, hay una parte que no ha podido procesar eso y queda atrapada en la experiencia. Y la experiencia continúa. Pasaron los años, me convertí en un adulto, pero adentro hay un niño que está atrapado todavía en esa experiencia, tratándose de sacar de encima al papá maltratador o al abusador, o terminando el dolor de una muerte de un ser querido o una circunstancia traumática. Entonces, eso se llama atrapamiento. Cuando no podemos resolver una experiencia dura satisfactoriamente, se produce un atrapamiento. Una parte de nosotros queda atrapada en la experiencia como en un eterno presente. ¿Por qué? Porque el tiempo no existe. Ahora, a esto se agrega un problema más, que es que como no existe el tiempo y como tenemos muchas experiencias en distintos cuerpos y muchas de esas experiencias fueron difíciles, resulta que estamos atrapados en cientos o miles, no sabemos, pero por lo menos cientos de experiencias traumáticas que ocurren al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque como no existe el tiempo, todo está aquí y ahora al mismo tiempo, sucediendo al mismo tiempo. Todo está junto y al mismo tiempo, ocurriendo en un mismo lugar que es aquí. Estoy en el cuerpo, pero ya estuve en otros cuerpos. Y siempre soy yo, ¿eh? No es que fui Napoleón, o Carlos Magno, o Atila, o un pirata. No, siempre soy yo. Nada más que he utilizado distintos cuerpos, como el actor de teatro, de cine, siempre es el mismo, pero participa en distintas películas, en distintas obras, interpretando distintos personajes. Cada uno de estos personajes enriquece al actor, pero el actor sigue siendo el mismo. Y yo fui, soy y seré el mismo, nada más que con otro disfraz, otro traje, otro cuerpo, otro nombre, pero soy yo. Por eso, cuando muchas personas vienen a preguntar, quiero saber quién fui, la pregunta correcta es, quiero saber quién soy. Porque soy yo. Yo soy el que soy, ¿no? Ese es nuestro verdadero nombre. Entonces, ¿qué pasa? Que como el tiempo no existe, como estamos atrapados en experiencias que no han terminado, bueno,
importante seguir adelante. ¿Por qué quedamos finalmente atrapados en una experiencia? Porque en el momento que está sucediendo una experiencia difícil, dolorosa, es imposible sentir todo lo que está sucediendo en el cuerpo. O mejor dicho, es imposible ser consciente de todo lo que está sucediendo en ese momento. Yo siempre pongo, por ejemplo, un caso clásico que lo van a entender todos, que es, por ejemplo, la muerte en la horca. Ya están tosiendo por ahí. Claro, porque ustedes imagínense, es un momento terrible, ¿no? Porque la persona está arriba en el cadalso, expuesta ante un público, y ya eso genera emociones, y de ahí muchas veces hay personas que no pueden hacer esto, no pueden hablar en público. ¿Por qué? Porque el público presente al alma le recuerda el público presente en el momento de la ejecución, cuando todas las miradas están clavadas en el pobre individuo que va a ser ejecutado. Tenemos una cosa ahí. Luego, el ahorcamiento es un minuto, pero en ese minuto pasan muchas cosas. La soga que cierra el cuello, que cierra la tráquea, afecta al esófago, los músculos, las arterias, las vértebras que se rompen, la médula espinal, el corazón que parece que va a estallar, los pulmones que no pueden respirar, el cerebro, los oídos, los ojos que se salen de las órbitas, el cuerpo que entra en convulsiones. Es imposible sentir todo eso en el momento que está sucediendo. Además, el pánico, la impotencia, la ira, la angustia, pensar en la familia, en la traición, las cosas que se dejaron de hacer, que no se pueden hacer, el deseo de venganza. Miren todas las cosas que estoy nombrando y ya el pobre diablo ya se murió. Ahora, cuando estoy ahí con la soga al cuello, no puedo estar pensando, no puedo ser consciente de lo que está sintiendo el dedo gordo del pie, o lo que le está pasando a la médula espinal. Pero todo eso queda registrado a nivel del alma, porque el alma todavía está unida al cuerpo físico. Entonces, como todo eso no puede ser procesado, porque además la muerte interrumpe el procesamiento en el cuerpo, el alma deja ese cuerpo con toda esa carga emocional, con todo lo que sintió el cuerpo, más todas las cosas que pasaron por la mente, más todas las cosas que dijo o que dijeron las personas que estaban en el público. Entonces, eso es imposible de ser procesado. No puedo sentir en ese momento todo lo que estoy sintiendo, no puedo ser consciente, mejor dicho, todo lo que estoy sintiendo, y tampoco puedo decir lo que quisiera decir en ese momento, aunque sea maldecir a los que me colgaron. Entonces, esta es la situación básica. Lo mismo ocurre de pronto en una violación. La víctima de la violación no puede hacer nada. No puede quitarse a la persona de encima. Está en la impotencia, en la indefensión, el dolor físico y el dolor psíquico. Es imposible procesar eso. Y eso es lo que produce el atrapamiento. Porque de pronto el cuerpo se muere, o no, o sigue adelante, pero no se pudo solucionar, solventar esa situación traumática. Y eso crea el atrapamiento. Como se crea el atrapamiento, eso sigue con nosotros. Entonces, aquí ocurre la paradoja, que muchas personas creen que para acceder a las vivencias del pasado, uno tendría que viajar en el tiempo. Y no vamos, si no existe el tiempo, no podemos viajar en el tiempo. No vamos hacia atrás. No hay necesidad de ir atrás a ningún lugar porque todo está aquí, ahora con nosotros. Es como si yo estuviese aquí
Y a lo mejor en la sala de al lado está mi alma atrapada en una experiencia determinada. Está aquí conmigo, está con nosotros. Por lo tanto, no tengo que viajar al pasado. Lo que tengo que hacer simplemente es entrar en la habitación de al lado y terminar con la experiencia. Porque ¿qué le pasó al alma? Le pasó que se quedó sin cuerpo. Y entonces, lo que está experimentando en la habitación de al lado, lo experimento yo que estoy aquí. ¿Me siguen con esta idea? Todo está ocurriendo al mismo tiempo. Por decirlo, a ver, por explicarlo de otra manera, es como bajar un archivo de internet. El archivo está en el aire. No está, no existe. Existe cuando lo bajo al papel, al ordenador, y ahí tengo el archivo. De alguna manera esto es igual. Lo que tengo que hacer es, en lugar de viajar al pasado, tengo que bajar a la conciencia del cuerpo físico la experiencia que ya está en el alma. Y por esta razón es que a veces no puedo evitar sentir cosas cuando estoy en determinadas situaciones. La persona, por ejemplo, lo clásico es la fobia, no poder hablar en público, sentir claustrofobia en un lugar cerrado, no poder nadar en el mar, miedos o conflictos afectivos, porque hay cosas que se repiten y que no están resueltas. Entonces, yo estoy acá ahora y de pronto hay sensaciones, emociones o reacciones que no puedo evitar, porque el que está reaccionando no es la conciencia del aquí y ahora, sino una parte de mí mismo que está atrapada en una experiencia que no terminó. Entonces, el que reacciona mal o el que no puede reaccionar de otra manera es el que está atrapado. Es como le pasa a lo mejor al niño que ha sido castigado. Y eso me marca para toda la vida, marca mis relaciones. Puede marcar mi relación con la autoridad, por ejemplo, o las relaciones afectivas. Y el que reacciona mal no es el que está aquí ahora con la conciencia de hoy, sino el niño que sigue atrapado en esa experiencia. Entonces, lo que hacemos con la terapia de vidas pasadas es traer esa experiencia del pasado, que no es pasado, traer esa experiencia, la conciencia del aquí y ahora, para terminarla. El alma está atrapada en una experiencia que no terminó, porque el cuerpo se murió y no se pudo procesar, y ahora es como si yo le prestara mi cuerpo a esa parte del alma que se quedó sin cuerpo para poder terminar la experiencia original. Esta es la parte dolorosa del asunto, ¿no? Porque de pronto, si me ahorcaron, tengo que sentir la soga al cuello. Si me clavaron un cuchillo o una lanza o una espada, tengo que sentir el momento en que me clavan la lanza, porque tengo que sentir el dolor de ese momento para que el alma pueda terminar con eso para siempre. Supongamos que, no sé, salgo a la calle ahora, y en la calle me asaltan, y me apuntan con un revólver en la cabeza. Seguramente voy a entrar en shock, me quedaré paralizado sin saber qué hacer. A lo mejor entrego mis posesiones y salgo a la vida. Estaré en shock, con el pánico, la impotencia, ¿no? Y el dolor del momento y la parálisis, pero si sobrevivo a la situación, tengo, no sé, 20, 30 años para trabajar esa situación en terapia y finalmente resolver ese momento. Pero si el asaltante me dispara en ese momento, me quedo con el shock y con la parálisis y sin cuerpo. Y no tengo posibilidad de procesar, no tengo posibilidad de hacer terapia, porque me quedé sin cuerpo. ¿Entienden? Este es el punto.
La situación es la misma, pero en un caso puedo hacer terapia y finalmente resolveré el pánico y el shock del momento. Pero si me quedo sin cuerpo, no lo puedo hacer. Y hasta hace 100 años atrás no había posibilidad de hacer terapia. Esto es algo nuevo. Entonces, lo que estoy haciendo ahora, cuando voy a trabajar con la terapia de vidas pasadas, es darle la posibilidad al alma de hacer la terapia de esa situación. El cuerpo tiene que sentir para que el alma pueda terminar con todas estas sensaciones. Porque a nivel del alma, como el alma es energía pura, lo que nosotros llamamos dolor, en todas sus manifestaciones, para el alma eso es energía. Y no puede desprenderse de esa energía, a menos que esté en un cuerpo. El cuerpo es lo que permite que el alma pueda transmutar esa energía, sintiéndola aquí, y de esa manera esa energía se disipa y se transmuta. Por eso, lamentablemente, el cuerpo siempre va a terminar enfermándose. No importa las terapias que hagamos, no importa las dietas que hagamos, por más saludables que sean, porque el cuerpo finalmente se deteriora, envejece y se enferma. Pero se enferma ¿por qué? Se enferma porque el alma está enferma. Y la forma de curarse del alma es a través del cuerpo. Este es un punto delicado también porque hay un momento en que en la medicina, no importa lo que haga, no importa los adelantos, hay un momento en que la medicina no puede salvar al cuerpo. Y lo que tenemos que entender es que mientras el cuerpo se está deteriorando, el alma se está sanando. Por supuesto, cuanto más sanemos el alma, el cuerpo se enfermará menos. Ya la medicina clásica, la medicina actual, acepta el origen emocional de muchas enfermedades. Ya sabemos, por ejemplo, la relación que hay entre el rencor, el odio, el resentimiento y el cáncer, ¿no? Hay muchas enfermedades que hoy la medicina acepta que tienen un origen emocional. Lo que pasa es que cuando el cuerpo se enferma, bueno, ya es tarde, ¿no?, para salvar el cuerpo. A veces se puede ayudar en el proceso, a veces se puede sanar hasta determinado punto y a veces no se puede. Me acuerdo de una anécdota de una mujer, una paciente hace muchos años, que tenía esclerosis múltiple. Una mujer de unos 40 años, en el momento que yo la conocí, hizo de todo, todas las terapias que ustedes imaginen, pasó por todas las terapias, incluyendo el curso de formación en terapia de vidas pasadas, ¿no? Ya cuando vino el curso estaba bastante bien, porque tenía la enfermedad bastante controlada. Yo me la encuentro como 1 o 2 años después, estaba perfecta, ¿no? Entonces yo le pregunté, decime, ¿qué crees que fue lo que te sanó? Y yo esperaba que me dijera la terapia de vidas pasadas. Y me dijo así, mira José Luis, ¿sabes qué fue lo que me curó? Dice, el cambio de actitud frente a la vida. Eso fue lo que me sanó. Porque yo era la mujer 10. La mujer que controlaba todo, que manejaba todo, que ordenaba la vida a todos los demás, y la enfermedad me paró. Y estuve 1 año sin poder bajarme por mí misma de la cama. Y en ese año tuve tiempo para pensar. Y tuve que depender de los demás, ¿no? Y finalmente, cuando entendí eso, eso fue lo que me sanó. Entonces, a veces es posible, otras veces no es posible, pero lo que tenemos que entender es que finalmente, tarde o temprano, el cuerpo se enferma, le pasan cosas por 2 razones. Una, porque envejece, ¿no?, y porque se deteriora como un auto viejo. Al fin y al cabo el cuerpo es un vehículo. Y otro, porque
es el alma que se está sanando. A veces no podemos hacer ese clic para sanar determinadas cosas y el cuerpo se enferma, pero cuando se enferma el cuerpo, el alma se está sanando. Por eso a veces algunas personas se deterioran más, o sea, les pasa de todo en los últimos años de su vida, porque llega un momento en que cuando el cuerpo ya está jugado, es como que el alma dice, bueno, mejor limpiemos todo lo que podamos ahora. Ya que estamos aquí, ¿no? Limpiemos todo, el cuerpo se pudre, pero yo me sano y la próxima voy a estar mejor. Le ha pasado esto a algunos maestros espirituales, que han terminado, uno se sorprende a veces cuando un maestro espiritual termina su vida con enfermedades importantes, no dice, uy, ¿cómo puede ser? No, lo que pasa es que en el último momento quema karma y tal vez también esté absorbiendo karma de otros, ¿no? Haciendo una limpieza general. Bueno, total, que lo que tengo que hacer es revivir la experiencia original, de eso se trata. No importa si esto es en una vida pasada, no importa si es en la vida actual, si es en el momento de la gestación o en el momento del nacimiento. Para el alma es una sola vida. Nosotros hablamos de vidas pasadas porque hemos identificado el cuerpo como una vida. Se muere un cuerpo y dijimos, ah, eso fue una vida. Pero para el alma siempre es una sola vida, es una misma vida, nada más que en distintos cuerpos, y lamentablemente por estas cosas de la encarnación nos olvidamos de todo lo que pasó antes, ¿no? Que si nos acordáramos de todo, bueno, sería bastante difícil también, ¿no? Porque ya te estaría reclamando la deuda a vos y a ti, ¿no? Entonces, es como los autos, cambiamos de auto, cambiamos de vehículo, pero yo sigo siendo el mismo. Total que para el alma es una sola vida. Y nosotros le adjudicamos el nombre de distintas vidas a los distintos cuerpos que hemos utilizado. Como para el alma es una sola vida, y cada vida o cada experiencia definitivamente son experiencias en vidas pasadas, experiencias en la vida actual, cosas de vidas pasadas y cosas de esta vida en la cual estamos atrapados, porque aunque no lo recordemos, porque no tenemos conciencia de eso, para muchas personas el momento más terrible de esta vida fue el momento del nacimiento. Lo que pasa es que no nos acordamos. Es más, no nos acordamos tanto que ni siquiera contamos el nacimiento como una experiencia vivida. No la contamos, no está en nuestra conciencia. Y sin embargo, todos pasamos por allí. Una persona que tuvo un nacimiento difícil, como por ejemplo circular de cordón, sufrimiento fetal, fórceps, atrapamiento en el canal del parto, son momentos terribles. Porque nosotros lo vemos desde afuera, el obstetra, la comadrona lo ve desde afuera y todo bien, pero hay que atravesar por ahí. Hay que atravesar ese canal, hay que salir de allí. Y hay muchos que no quieren salir. Entonces, ¿qué ocurre? Que podemos estar atrapados también en la panza de mamá o en el momento del nacimiento. Y de hecho, hay muchas personas que eventualmente solucionan su problema de esta vida o el problema existencial de esta vida trabajando solo el momento del nacimiento o la gestación, sin necesidad de ir a una vida pasada, porque el trauma estaba allí, el atrapamiento estaba allí. Ustedes piensen que, me extiendo un poco más en esto para que tengan un panorama general y que no es solamente vidas pasadas, pero piensen que cuando estamos en el vientre materno, en un embarazo normal, son 9 meses que estamos allá adentro. Y en esos 9 meses,
cuando es un embarazo normal, pasan muchas cosas, porque el bebé está dentro del vientre materno, pero al estar dentro del vientre materno también está dentro del campo emocional de mamá y dentro de la conciencia de mamá. Por lo tanto, el bebé no puede evitar sentir todo lo que le pasa a mamá y sabe todo lo que piensa mamá. Ojo con lo que piensa, ¿no? Y no puede evitar eso. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchos problemas de depresión, de miedos, de angustia, de culpa, de no sentirse protegido, de sentirse abandonado, vienen de la panza de mamá. Porque el bebé está dentro del campo de conciencia de mamá y dentro de su campo emocional. Y si mamá está deprimida, el bebé está viviendo en esa depresión. Si mamá tiene miedo, el bebé siente el miedo de mamá y lo vive como propio, pero aparte queda impregnado con todo eso, con la angustia, la tristeza, las dificultades económicas, las peleas entre mamá y papá, los gritos, el rechazo, el abandono. Todas esas cosas pueden marcar a una persona para toda la vida. ¿Por qué? Porque se empieza a experimentar el abandono y el rechazo ya desde temprano. Una cosa clásica que ocurre muchas veces es, sobre todo en los países latinos, ¿no es cierto?, es que se privilegia el nacimiento del varón sobre el de la mujer. Entonces todos los hombres, en muchas familias, se espera que por lo menos el primer hijo sea varón. Ahora imagínense a la bebé niña que está dentro de la panza y que papá y mamá esperan un varón. Entonces los primeros pensamientos del bebé es: no soy lo que esperan, los voy a defraudar, se van a decepcionar. ¿Y cómo hago para que papá me quiera? ¿Cómo hago para que papá me acepte? La respuesta a estas preguntas va a determinar la conducta futura del adulto. ¿Qué tengo que hacer para ser aceptado? ¿Qué tengo que hacer para ser querido? ¿Qué tengo que hacer para ganarme el amor de papá? Y por lo general, la respuesta más o menos siempre es la misma, ¿no? Hacer todo lo que me digan, obedecer, parecerme a papá, jugar al fútbol, ponerme a arreglar el auto con papá. Pero eso se traslada a la vida de adulto, y cuando llegamos al momento de la elección de pareja, estamos asignados por ese destino que nosotros mismos nos hemos marcado. Muchas veces el bebé dentro de la panza de mamá siente que es un estorbo, porque hay problemas económicos, porque no es el momento para llegar, porque hay demasiados allá afuera, porque no hay para comer, porque es una carga, porque mamá quiere hacer otras cosas. Entonces, o a lo mejor los padres discuten y el bebé, ¿qué piensa? Si yo no estaría aquí, papá y mamá no estarían discutiendo, todo es por mi culpa. Si yo no estaría aquí, mamá no estaría preocupada. Soy un estorbo, molesto, mejor me quedo en un rincón, así no se dan cuenta de que estoy. Entonces estas cosas que el bebé va pensando y va viviendo mientras está en el vientre materno van a afectar su vida de adulto, porque ¿qué pasa? Salimos del vientre de mamá y ya no nos acordamos de nada, si ni siquiera nos acordamos que estuvimos ahí. Menos nos vamos a acordar de lo que sentimos, o lo que experimentamos, lo que pensamos o lo que decidimos cuando estábamos allí dentro. Y todo eso queda en el inconsciente. No sabemos lo que ocurrió, pero en la vida de adulto estamos siguiendo los mandatos y las directivas que hemos asumido cuando estábamos dentro de la panza de mamá. Entonces, como les decía antes,
La terapia de vidas pasadas no es solamente vidas pasadas, sino, porque para el alma es una sola experiencia, es una sola vida, ver qué pasó también en el vientre materno. ¿Y qué pasó en el nacimiento? No es lo mismo nacer por vía natural, un parto normal, que nacer con forceps, que nacer con circular de cordón, que nacer por cesárea o con anestesia general. El nacimiento es muy importante porque es la pauta básica de sobrevivencia. De cómo sobrevivimos en el nacimiento es cómo vamos a actuar y gestionar las situaciones críticas y difíciles de nuestra vida de adulto. Y los nacimientos se complican, salvo que haya algún problema físico de la mamá, se complican porque el bebé los complica. Ustedes piensen que el bebé que está dentro de la panza de la mamá no es un muñequito, no es un muñeco inerte que no tiene vida. Hay un alma allí, hay una conciencia allí. Y esta conciencia tiene la capacidad de pensar y de tomar decisiones. Y además, el bebé tiene sus manitos. Y es invariable. Cuando el bebé nace con una circular de cordón es porque él mismo se enroscó. Y se enrosca en el cordón, ¿para qué? Para dificultar el nacimiento, para no nacer, para no vivir, porque no quiero estar con estos pares o porque me quiero quedar dentro de la panza de mamá. O porque esta vida va a ser muy difícil. Y entonces es muy sencillo. Si no respiro, no nazco. Si me muero, no nazco. Y el bebé complica el nacimiento. Así que si alguna vez alguno de ustedes ha tenido algún parto difícil, complicado, no fue su responsabilidad. Fue el bebé que complicó las cosas. Es el bebé que a veces se atraviesa o hace fuerza con los pies, ¿no? Y nace de pie y con los pies trata de huir del canal del parto. Ustedes imaginen que eso demuestra actitudes. Un bebé que nace por los pies o que nace con la pelvis primero, lo que se llama presentación pelviana, mostrando la cola al mundo, ¿no? Ya me está diciendo mucho de su personalidad, ¿no? De lo que piensa del mundo. Entonces, me fui yendo, no sé si vamos bien así, pero cuando trabajamos con la terapia de vidas pasadas tenemos que ver todo. Tenemos que ver las experiencias de vidas pasadas y tenemos que ver lo que pasa durante la gestación, durante el nacimiento y la primera infancia, que son los periodos más marcantes, porque allí domina el inconsciente en forma absoluta. Y lo que pasa en los primeros años de vida también es muy importante, porque después todo eso queda en un segundo plano. Crecemos, nos desarrollamos, de alguna manera nos sobrevivimos y todo eso queda en el inconsciente. Pero desde el inconsciente es donde tiene mayor fuerza sobre nosotros, porque están ahí, están las emociones sin resolver, pero además están las decisiones que hemos tomado en vidas pasadas, las decisiones que hemos tomado en el momento de la muerte en vidas pasadas, las decisiones que hemos tomado para sobrevivir cuando estábamos en la panza de mamá y las decisiones que tomamos en el momento del nacimiento. Si yo no quiero nacer y me meto para adentro y dificulto el parto y me quiero quedar dentro de la panza de mamá, trasladen eso a la vida de adulto, porque eso es lo que estamos haciendo, o lo que hacen muchas personas. Eso significa que una parte de mi alma se quedó ahí dentro del vientre materno. O sea que no estoy completo en esta vida. Y si me quedé dentro del vientre materno, seguro que me cuesta salir hacia el mundo, porque
sigo encerrado, huyendo de la realidad, en rebeldía con los que me mandaron de arriba, los que me mandaron acá, porque este era un lugar difícil. Y les cuento que esta es otra historia que aparece con mucha repetición, que es la rebeldía, el enfado del alma a venir a esta existencia. Ya sea que nos mandan o que venimos, muchas veces esto aparece en forma reiterada en el trabajo terapéutico, personas cuya alma no quería estar aquí, pero tenían que estar porque había cosas que resolver. Cuanto más difíciles son las cosas que nos ocurren, en particular en la infancia, cuanto más difícil es la relación con los padres o cuanto más duros son los padres que nos tocan, es porque son cosas que el alma tiene que resolver. Cosas que vienen de otras vidas, aprendizajes que hay que realizar, como por ejemplo una cosa también reiterada es aquellos padres que alguna vez fueron los victimarios en otra vida. O al revés, que el hijo fue el victimario en una vida anterior. Y de alguna manera el universo nos coloca hoy nuevamente juntos porque tenemos que aprender a reconciliarnos y a perdonarnos y amarnos. Cosa muy difícil, ¿no? Por eso nos olvidamos también. Porque si una mamá tuviera en su vientre, supiera que lleva en su vientre el ser que la violó y la asesinó en una vida pasada, difícilmente lo aceptaría como hijo, ¿no? El olvido hace que podamos juntarnos seres que de otra manera no nos juntaríamos. Y a través de la ley del amor y del cuidado y de la proximidad se van limando esas asperezas que, bueno, para algunas almas les llevará muchas vidas. Otra cosa que ocurre con frecuencia también es la mujer o el hombre que se enamora del victimario de vida pasada. De pronto te encontrás con una persona, a primera vista, uy, es como si lo conociera de siempre, ¿no? Claro, y surge la atracción porque hay familiaridad, bueno, y pasa el tiempo y de pronto un día te das cuenta que estás durmiendo con el enemigo. Y cuando se trabaja esa dificultad en la relación con la terapia de vida pasada, de pronto aparece que uno de los dos fue el victimario del otro. Eso se llama atracción fatal. Sí, lo que pasa es que confundimos la atracción con amor. Nos enamoramos porque nos va, sí, lo conozco de siempre, que yo, sí, claro que lo conocí, pero no sabemos de dónde. Y como nos tiramos a la piscina al primer momento, ¿no? Al primer intento, no nos damos cuenta, no nos damos tiempo a examinar de dónde vienen estas sensaciones. Entonces, pero bueno, así es como funciona la ley del amor, ¿no? Si no, sería imposible que estos seres se enfrentaran. A veces las cosas terminan bien, a veces terminan mal. Pero terminan mal desde nuestro punto de vista. Para el alma todo es como tiene que ser. Fracasamos cuando termina toda la historia, ¿no? Y termina la obra de teatro, entonces nos encontramos y dijimos, otra vez lo hicimos mal, vamos a tener que volver otra vez. Por eso yo a los hombres les recomiendo en esta vida, llévate bien con tu suegra, ¿no? Hacé las cosas bien para no tener que volver a encontrarla otra vez, ¿no? Sí, porque lo que queda sin resolver en esta se lleva para la otra vida. Es inevitable, no sé, finalmente no sé cómo funciona esto, porque las mismas personas en regresión a veces lo dicen, ¿no? Que ellos eligen determinada situación, pero muchas veces llegan a determinados padres
¿no? Porque dice, hay algo que me impulsa a ir hacia ellos, es como una fuerza que me lleva hacia ellos, aunque no quiero, ¿no? Y cuando es así es porque hay cosas que resolver. A lo mejor hay alguien allí a quien yo quiero llegar, pero antes de llegar a esa alma tengo que resolver cuentas pendientes con otros, ¿no? Son como, es el crédito cósmico, ¿no? Tienes una deuda con el banco y te quieres comprar otro auto u otra casa, pero hasta que no termines con esta deuda no puedes ir al verdadero objetivo que tú te has planteado, ¿no? Entonces, resolvemos primero esto y una vez resuelto esto, llegamos allá. Me acuerdo que una vez una alumna me decía esto en una experiencia, ¿no? Estaba en el espacio entre vidas y veía a los padres que ella quería. Y es curioso, ¿no? Porque los padres que ella quería estaban en Cuba, pero no podía llegar a esos padres. Tenía que pasar primero por los padres de España para poder y terminar las cosas con ellos antes de ir a los otros padres, ¿no? Y entonces cuando yo le pregunté, bueno, pero ¿qué cosa te lleva a Cuba? Es que ahí lo más importante es el amor, ¿no? Claro, con todas las dificultades que había allí, lo único que te quedaba era el amor. Y curiosamente, bueno, en esta vida yo tengo una gran conexión con Cuba y va muy seguido allá, ¿no? Pero bueno, se encontró con esta disyuntiva que veía los padres que ella quería, pero no. Primero con estos. Terminar con estos y entonces después la próxima podrá ser con aquellos. Total, entonces, que cuando sanamos estas cosas, cuando empezamos a sanar el dolor, empezamos a encontrarnos con nuestra propia luz, con nuestro verdadero ser. Y es curioso, porque muchas personas o muchos profesionales dicen, no hagas terapia de vida pasada, no seas cosa que te quedes ahí, que después no puedas volver, o porque te vas a quedar allá, o te vas a fragmentar, primero ocupate de las cosas de esta vida. Y lo que sucede en realidad es que no podemos ocuparnos completamente de las cosas de esta vida, no podemos vivir esta vida en su totalidad, porque estamos atrapados en otro tiempo. De hecho, no existe peligro de quedar atrapado en una historia pasada porque ya estamos atrapados. Y lo mejor que podemos hacer es salir de ahí. ¿Y qué pasa? Que a medida que me voy liberando de los atrapamientos del alma, empiezo a recuperar más energía, empiezo a ser más yo mismo, porque empiezo a recuperar fragmentos de mi ser que estaban atrapados y que no me permitían estar aquí ahora con todo mi poder y con toda mi presencia. Cuando me falta presencia, cuando me falta fuerza, cuando me falta energía para concretar mis proyectos, es porque estoy fragmentado. Bueno, hay otras situaciones también, pero básicamente todo tiene que ver con lo mismo, con el no poder ejercer nuestro poder aquí y ahora. Y con la terapia de vidas pasadas, resolviendo las experiencias en las cuales estamos atrapados, finalmente no importa con qué técnica lo hagamos. Lo importante es que tengo que hacer eso, tengo que rescatar mi alma de la experiencia en la cual está atrapada. Y entonces en ese caso tomo para mí, ¿no es cierto?, esa energía y comienzo a integrarme. Y como consecuencia también de esto, que es muy interesante lo que sucede, es que cuando una persona revive por lo menos una muerte en una vida pasada, eso te cambia toda la actitud frente a la muerte y frente a la vida. Cuando yo puedo experimentar la continuidad de mi existencia y de mi ser fuera del cuerpo y ver el cuerpo que está muerto ahí y que yo estoy aquí contemplándolo, pensando, existiendo, empiezo a ver las cosas de otra manera, empiezo a entender, ¿no es cierto?, que la muerte solo es un tránsito y que estoy mejor, ¿no es cierto?, en el espacio que hay abajo, ¿no? Y para muchas personas
esto ha sido un cambio radical en su vida. Recuerdo una vez un señor que no sabía nada de vidas pasadas, no sabía nada de esto, ¿no? Pero vino para trabajar un problema que ya no recuerdo, pero lo interesante es que tenía un trabajo de oficina, trabajo rutinario de oficina. Vino un par de veces y me acuerdo que cuando vino la segunda vez, después de haber experimentado una muerte en vida pasada, para su sorpresa, ¿no? Y más que nada haber experimentado la muerte y verse fuera del cuerpo, lo primero que fue me dijo, dice, he descubierto que hay una realidad más trascendente fuera de lo que vivimos cotidianamente, ¿no? Entonces, y eso solo, haber hecho consciente eso, le trajo mucha tranquilidad a su espíritu y a su vida, ¿no? Por entender que había algo más palpable, vivenciable, fuera de la realidad cotidiana, ordinaria, a la que nos hemos sometido muchos de nosotros, ¿no? Bien. Quisiera decir algo más para cerrar y después vamos a hacer, les voy a dar lugar a espacio a ustedes y con las preguntas vamos a seguir profundizando en el tema, ¿no? Porque, bueno, yo me puedo pasar toda la noche hablando de esto y hay mucho para hablar. Creo que lo más importante es hacer conscientes de que no somos un cuerpo, ¿no es cierto?, que tiene un alma, o un cuerpo que puede tener una vida espiritual, sino que somos un alma haciendo una experiencia en un cuerpo. Yo no soy José Luis es el nombre que me identifica en este cuerpo, y no soy este cuerpo tampoco. Soy un alma que está utilizando este cuerpo para realizar un trabajo en esta vida, para hacer un aprendizaje en esta vida y para hacer, bueno, el trabajo que el gran jefe me indicó antes de venir aquí, ¿no? Y para todos es así. Todos somos un alma que está haciendo una experiencia en este cuerpo físico. Y todos tenemos un propósito a cumplir en esta vida. No importa que no lo sepamos. Tal vez muchos no lo van a descubrir nunca. Sin embargo, aunque no sepamos cuál es el propósito, lo estamos haciendo. Mal o bien, terminamos haciendo lo que hemos venido a hacer. Porque cuando tomamos decisiones en la vida, cuando decidimos un trabajo, cuando decidimos hacer algo, y lo hacemos convencidos, esa convicción viene de nuestra alma, aunque no estemos conscientes de eso. La diferencia, cuando estamos conscientes del propósito, es que no perdemos tiempo, que no perdemos energía, que dedicamos nuestras energías a hacer lo que hemos venido a hacer. Pero tengan la seguridad de que todos tenemos un propósito para cumplir en esta vida, aún el propósito más insignificante a la vista de los demás, porque mucha gente piensa, bueno, con ser presidente, y en estos días estamos viendo, ¿no es cierto?, la lucha que tienen algunos por ser presidente, y eso no es lo más importante. A lo mejor más importante que ser presidente es ser una buena mamá, ¿no? Y darle a sus hijos lo que necesitan, porque tal vez, si no fuera por esa mamá, esos seres no podrían desarrollar su trabajo. El rol de mamá para mí es uno de los más importantes. Una vida sacrificada, muchas veces en la sombra, aparentemente, yo diría, insignificante a la vista de los demás, pero una mamá que hace su trabajo a conciencia le está dando la oportunidad a otros seres para desarrollar su propósito. Y voy a cerrar esta parte con un cuento, una anécdota que tiene que ver con esto. Había hace muchos siglos un señor muy rico, que
fue a una charla del Buda y después de escuchar al Buda entendió toda esta historia del desapego, entendió que estaba muy aferrado a las cosas materiales y decidió retirarse a la montaña a meditar y consagrar el resto de su vida a alcanzar el nirvana, la luz o la iluminación. Entonces, ¿qué hizo? Repartió todas sus posesiones entre su familia, amigos, conocidos, gente necesitada, y arregló con un sirviente, ¿no es cierto?, para que 2 veces a la semana le llevara ropa limpia y comida a su cueva en la montaña, donde él se había retirado. Por supuesto que le dio la suficiente compensación monetaria por estos servicios, y así pasó el resto de su vida. El sirviente, religiosamente, toda la semana, 2 veces por semana, le llevaba comida, se llevaba la ropa sucia y le traía ropa limpia. Cuando este señor muere, obviamente con todo el trabajo realizado, inmediatamente alcanzó la luz. Pero con sorpresa, cuando está en la luz, se encuentra que está el sirviente de él ahí, en la luz, ¿no? Y dice, ¿cómo? Yo me privé de todas mis cosas, regalé todos mis bienes, me pasé 20 años meditando en la montaña solo para alcanzar la luz, y resulta que mi sirviente también está aquí. Y entonces un maestro le dijo, es que gracias a tu sirviente es que tú estás aquí. ¿No? ¿Comprenden? Entonces, no importa lo que sea, el trabajo más insignificante, aún como este sirviente, tiene su importancia para Dios. No importa lo que digan los demás. Lo importante es lo que hacemos por los demás y lo que la luz después evalúa. Muchas gracias.